es una pirámide, perdón, esta es una pirámide progresiva. ¿Qué significa progresiva? Alta tasa de natalidad y esta distancia que va disminuyendo, ¿qué significa? Alta tasa de mortalidad. Entonces, esto es para el año 2000. Veamos qué va a pasar con Camerún de acá a 25 años. Es decir, miren cuántos millones en menores de 5 años. En menores de 5 años tenemos 1.2 y 1.1 más o menos son 4 millones y medio, ¿cierto? Menores de 5 años. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué ha pasado? Ha aumentado, ¿no es cierto? Quiere decir que su natalidad se ha aumentado. Pero la mortalidad no es tanto, porque miren, esto mide la mortalidad. La mortalidad mide esta distancia desde aquí a este otro escalón. O sea, el paso del escalón es lo que mide. Y entonces en esta, ¿qué sucede? Que hay menor mortalidad. O sea, que ha disminuido la mortalidad, pero no ha disminuido. Más bien la natalidad aumenta. Entonces, eso es típico de países. Para el 2050, ¿qué va a pasar? Ya se detiene la natalidad, se estabiliza, pero la mortalidad empieza a disminuir. Entonces, esto es típico de un país ya en un proceso de transición demográfica, ¿no? Inicio de transición demográfica. Pero veamos otro, China. China es un caso muy especial. ¿Por qué es especial? ¿Por qué es especial China? Porque desde aquí, desde este extremo, para adelante, ¿qué tipo de pirámide es? Es progresiva, esta, ¿no es cierto? O sea, estos son más o menos 25 años. O sea, hace 25 o 30 años era un país que era, o sea, esto del 2000, o sea, en 1980, era un país pobre, China era un país pobre, con alta tasa de natalidad y tiene la mortalidad también. Entonces, el gobierno, mejor dicho, el partido comunista que gobierna China, sacó una ley que no se podía tener más de un hijo. O sea, así se la madre, ¿no? Y entonces, ¿qué empieza? A disminuir su población rápidamente. Mire cómo cae para acá. Pero eso es 15 años más o menos. Y la comunidad internacional hace protestas, hace manifestaciones y en contra de la política que dicen que es nefasta, que mata a los niños, porque morían niños, los padres preferían matar a los niños que eran más de uno o más de dos, porque cuando tenían más hijos no tenían para alimentación, no les daban colegio, ningún beneficio. Entonces, toda la comunidad europea condena esto y China empieza a ser más flexible en su política de población. Inmediatamente empieza a aumentar la natalidad, ¿no es cierto? Hasta acá más o menos. Eso es en los años 90 aproximadamente. Pero ¿qué sucede luego? Ya empieza China a ser productor. Entonces empieza a tener mucho trabajo y con el trabajo también va la educación de la población. Y entonces, ¿qué sucede? Que empieza a disminuir ya automáticamente la población. No porque entra ley, sino porque ya tiene trabajo, porque ya tiene mejor educación. Eso es en el 2000. Perdón. Entonces, miren, ¿cuántos millones de menores de 5 años tenía en el 2000? 95 millones. ¿Cuántos millones tiene el Perú? Un tercio de esto, aproximadamente. Un tercio de la población del Perú, un tercio de esta población de menores de 5 años solamente. No estamos hablando de toda la población. El Perú tiene un tercio de estos menores de 5 años. Y
Y acá se ve claramente quiénes nacen más, hombres o mujeres. ¿Qué dicen? Hombres 50 millones y mujeres 45 millones. Entonces acá se nota claramente que los hombres nacen más que las mujeres. ¿Qué pasa para el año 50? Para el año 2025. ¿Qué ha pasado con su natalidad? Sigue disminuyendo, ¿no es cierto? Sigue disminuyendo y la mortalidad ya no es tan alta, disminuye mucho. Y bueno, ya empieza a haber población bastante vieja, ¿no? Y para el 2050, esta es la pirámide, disminuye más todavía su natalidad, ya se convierte en una población con una pirámide. O sea que para los años 50, de hecho, ya a ese nivel, China ya es una potencia mundial, ¿no? En su país desarrollado y con una baja tasa de natalidad, baja tasa de mortalidad. O sea, es un país que ya está en qué fase de la transición, está avanzada casi ya a terminar, ¿no? Ya está terminando la transición. Veamos ahora Alemania. Esto es Alemania en el 2000 y miren cuántos millones tiene de menores de 5 años. Más o menos 4 millones, ¿sí? 2 de hombres y 2 de mujeres. 4 millones y entonces su natalidad está bastante reducida y su mortalidad también, porque si la mortalidad fuera alta, esto debería estar hasta acá, iría disminuyendo, ¿no? Está aumentando. Entonces, eso es lo que pasa en el mundo. Pero luego vemos otra cosa. Si se dan cuenta, acá hay una brecha grande, acá más todavía. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué disminuyó todo este grupo de población? Disminuyó notablemente. Esto es 80 años, ¿sí? Y es en el 2000. En el año 40, ¿cuántos años tendrían este grupo? A ver, ¿cuántos años tendrían? 20 años, ¿cierto? 20 años. ¿Y quiénes eran 20 años? ¿Qué hacían los de 20 años? Estaban en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces miren cómo mueren los hombres y también mujeres, pero no tanto. Entonces, esto está explicando la Segunda Guerra Mundial. Para el 2025, miren, Alemania disminuye su natalidad y su mortalidad también está muy disminuida. Es una pirámide netamente regresiva. Y esto para el 2050, netamente regresiva, con poblaciones de más de 100 años, muchísimos, más de 65, que es la fecha de jubilación, tienen todo esto que no trabaja. Esto es Francia. Es muy parecido, si ustedes se dan cuenta, casi 2 millones acá al lado, regresiva. Y miren, esta imagen es como si fuera una copia de Alemania. ¿Qué pasó? En la Segunda Guerra Mundial. Y luego, esto es Francia para el 2025, ha disminuido su población, su natalidad, y es totalmente regresiva, con una población vieja, ¿no? Y esto para el 2050. No veo bien cuántos años hay acá. 60 es 60, 70 es ya la fecha de jubilación. O sea, todo este grupo de acá no trabaja. Y lógicamente menores de 20 años tampoco. Entonces su población económicamente activa se está reduciendo. Esta es la India. ¿Cuántos millones de menores de 5 años tiene? 5 años. Más de 5 millones. Por eso en la actualidad la India tiene más población que China. ¿Es cierto? Porque esto ya es hace 25 años. Entonces ya tiene más población que la China. Y miren, alta tasa de natalidad, también mortalidad, ¿no es cierto? Progresivo. País en desarrollo, país pobre. Sin embargo, ¿qué ha pasado con la India? Miren,
Si bien es cierto, ha disminuido un poco su natalidad, vean, la mortalidad ha disminuido bastante la mortalidad. ¿Por qué? Porque empiezan a mejorar su condición económica. Y miren para el 2050. Este es un mar de gente. Ustedes multiplican esto más de 50 millones en cada cohorte, miren lo que tiene de población enorme. Entonces, para el 2050, y de hecho que ya está empezando, India va a ser también una potencia mundial. Una potencia mundial. Solamente por el tipo de población que tiene, podemos deducir eso. Y esto es Japón. ¿Cuántos menores de 5 años tiene? 6, más que Alemania, ¿no? Que tenía 4. Entonces es una población grande. Pero ya su natalidad, digo, su mortalidad está muy baja. Y bueno, vemos también el mismo fenómeno que vimos en Alemania, en Francia, porque también participaron en la guerra, pero no en el extremo que sufrió Alemania o Francia. Para 2025, miren, Japón va a reducir su natalidad y su mortalidad es mínima realmente, pero ya empieza a tener un problema. Mayores de 100 años, mayores de 70 años, está por acá, es mucha la población. Y miren para 2050, ha reducido su natalidad, pero también su mortalidad, típicamente progresiva, pero miren, mayores de 100 años, la cantidad de gente que tiene. Es una población vieja. ¿Y esto es, qué cosa es? Suecia. Suecia, ¿no es cierto? Suecia. Miren, ¿cuántos millones tiene? ¿Más que China? Sí. 3 millones, ¿no? 1.000. O sea, 250.000 habitantes menores de 5 años. No llega, si sumamos, son 400, ni siquiera a 500.000 habitantes. Y con una tasa de natalidad muy baja, ¿no es cierto? Muy baja. Recuerden este valor para que veamos qué está pasando en Suecia. Entonces, una pirámide evidentemente regresiva. Miren, ¿qué ha pasado con su natalidad? ¿Ha bajado o ha disminuido? Así. ¿Qué dice? Un poco, sí. ¿Ha disminuido o aumentado? Aumentó un poco. Miren, pues. Aumenta un poco. Ha aumentado, ¿no es cierto? ¿Y a qué se debe eso? A sus políticas de población. Entonces, todos estos países que están con baja tasa de natalidad tienen políticas de población muy intensas. Dan muchos beneficios a los que tienen hijos. Tienen 10 meses, 6 meses, a veces un año de licencia por goce de haber las madres y los padres 6 meses. Siguen ganando su sueldo. Pero ¿qué más? Les descuentan impuestos por tener un hijo. ¿Qué más? Colegio gratis. Salud gratis para niños. Entonces, tienen una serie de beneficios que incentivan a que la gente tenga más hijos. ¿Por qué? Porque se están quedando sin población. Entonces aumenta. Pero ¿qué pasa para el 2050? Otra vez. O sea que los incentivos como que funcionan un tiempo, pero después la gente no quiere, pues ya se convence que no. Entonces viene su población, su tasa de natalidad y la mortalidad aumenta. Conclusión, población vieja. Y esto es pero si consideramos desde aquí, ya desde el 2000, en 1990 más o menos, ¿qué pirámide era? Pero ya aquí empieza a cambiar. ¿Y cuántos millones de habitantes tienen menores de 5 años? 3 casi, ¿no es cierto?
¿Cuánto tenía Japón? ¿Recuerdan? ¿Cuántos millones en el año 2000 tenía Japón? 6. ¿Cuántos tiene Perú? 3. Son la mitad de Tiene 3. O sea, el territorio de Perú es más chico que el de Japón. No. Entonces, ¿quién necesita el control de la natalidad? ¿Japón o Perú? Japón, ¿no es cierto? Pero nunca Japón ha tenido control de la natalidad, jamás. Pero un japonés vino y hizo acá control de la natalidad. ¿Sí o no? Entonces, miren, ¿cómo son las cosas que no obedecen a un conocimiento científico, ¿no? Sino a un abuso? Entonces, miren, esto es el Perú para el año 2000, pero miren, para el año 2025, o sea, para esta fecha, ya no lo tenemos. Ha disminuido su natalidad, pero también disminuye su mortalidad. Por eso decimos que el Perú está en una transición avanzada. Sigue disminuyendo su. Y ya tenemos mayores de 80 años. Y para el 2050, ¿qué va a pasar? Reduce más todavía su natalidad y la mortalidad también. Ya prácticamente para el 2050, si Dios quiere, y si eligen bien esto mismo, seremos una potencia. Vamos a tener una población compatible con un país desarrollado. Bien. Esto es una pirámide estacionaria, para que vean. Estados Unidos tiene más o menos esta pirámide estacionaria. ¿Alguna pregunta? Entonces vean cómo es que a partir de examinar las pirámides poblacionales uno puede saber cuál es el futuro del país, cómo va a desarrollarse más adelante y qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, nadie ha dicho de los candidatos que va a reformular, que van a estudiar o van a poner políticas de pensiones, por ejemplo. Alguien ha dicho, vamos a aumentar la pensión. ¿Dónde van a aumentar la pensión? Si estamos cada vez más viejos. Entonces no va a haber quien trabaje. Entonces va a colapsar el sistema de pensiones, que ya está colapsando. Y ustedes van a ver, les aseguro, se acordarán de mí, de acá a unos 10 años van a haber gente que tenía trabajo, que estaba bien y que va a estar pidiendo limosna en las calles. ¿Por qué? Porque su jubilación se fue, sus hijos se olvidaron de ellos y no van a tener de qué vivir. Esa es la triste realidad que vamos a tener. ¿Por qué? Porque como están viendo, la población económicamente activa se va a reducir y van a aumentar los viejos. Entonces, y si no aumentan el impuesto o lo que se retiene para la jubilación a los que están trabajando ahora, no va a alcanzar para los demás. Totalmente seguro. Y encima que la gente mayor no solo recibe su sueldo, sino que necesita atención de salud más complicada, de mayor valor. Es un tema bastante serio esto de la población. Gracias.